vínculo con la universidad, mi vínculo con la Escuela de Bellas Artes, yo te podría decir que arranca en secundaria, o sea, en el Liceo Rodó, 1958, ley orgánica, la gente de la FEU yéndonos a visitar, explicándonos de qué se trataba. Entendíamos muy poco, pero veíamos a una cantidad de jóvenes que habían planteado con una imaginación muy fecunda y muy interesante, ¿no? Los veíamos como personas que de alguna manera desafiaban el poder y planteaban una estructura de organización y de funcionamiento en la universidad que estaba promovida por ellos. Yo entré a la Facultad de Ingeniería en el año 64, tenía alguna militancia gremial y política previa, pero menor. Era un buen estudiante, fui secretario general del Centro de Estudiantes al año siguiente y delegado al Consejo Federal de FEU. Actuaba regularmente preocupado por cuestiones de gobierno universitario, hice algunos informes que yo creo que son interesantes sobre la Fundación Kellogg, sobre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que eran temas de gran importancia en los que estaba metida toda la dirección universitaria. Quijano, Mayolo, eran personas que integraban esos organismos. Después, no sé exactamente en qué año, pero antes del 70 fui miembro del Consejo Directivo Central por orden estudiantil, y en el 73 estaba ejerciendo ese cargo con intermitencia porque entraba y salía por razones de persecuciones políticas, de racias, etcétera, que no convenía que me expusiera mucho. Nosotros nos ubicamos como corriente muy fuertemente vinculada con la reforma universitaria y con una doctrina que no asume características de ideología partidaria, que intenta ser lo más fiel a las fuentes. O sea, una de las fuentes importantes que está planteada por la reforma es el rol de la educación y de la universidad como entidades autónomas en la sociedad. Digo y enfatizo como entidades autónomas, prescindiendo del poder político, del poder del Estado, del poder económico y de las corrientes político-partidarias que operan en el ámbito político. En algún momento, algo más adelante, me dediqué a cuestiones presupuestales, por las que ahora se me sigue conociendo como un experto en la institución, y mi carrera gremial fue paralela a mi carrera académica. Realicé estudios avanzados con gente importante que había en la facultad y que había en el país. En ese momento la Facultad de Humanidades y Ciencias era menos importante a efectos de consolidar estudios académicos, en particular en mi disciplina. Mi actividad política y gremial fue activa todo el periodo del que estamos hablando, desde el 63, o sea, antes de entrar a la facultad, hasta que comenzó la dictadura y después en el periodo clandestino. Creo que fue el 67, ingreso como delegado al Consejo de la Facultad y ocupé la Secretaría General del gremio por algunos periodos. El compañero que estaba antes que yo fue Manolo Toja, compañero que falleció en un accidente en el 72, realmente un referente para todos los de nuestra generación. Y posteriormente ingresé como delegado a la FEU. En realidad fue un poco simultánea con la delegación al Consejo, porque nosotros habíamos establecido un nuevo criterio de delegación al Consejo de la Facultad. Eran 3 titulares y 6 suplentes formalmente, pero los hechos una delegación de 9 que nos rotábamos. La vinculación con el movimiento obrero, que fue un rasgo distintivo de todo ese periodo, y que, digamos, la explosión de esa concepción se dio años antes, cuando la elaboración de la ley orgánica, la famosa frase obreros y estudiantes unidos y adelante, viene de aquella época, se mantuvo por el simultáneo proceso de consolidación de una dirección centralizada, central, única del movimiento sindical, y una concepción en la FEU que, con muchas contradicciones, porque habían tendencias variadas, sin embargo tenía el común de vincular
nuestros problemas universitarios y estudiantiles con los problemas de la sociedad, especialmente a través del movimiento sindical. En el 58 existía la Federación de Estudiantes del Uruguay y la Federación de Estudiantes del Interior, algunas asociaciones de secundaria. O sea, la FEU era la que era el cuerpo, diríamos, más importante, ¿no? El movimiento sindical no había una central única, había sindicatos autónomos, ¿verdad? O sea, había un panorama muy diverso, ¿verdad? Y una concentración de fuerza que, como expresión en el 58, observen la cantidad de reivindicaciones obreras que se aprobaron a tapa cerrada, y la ley orgánica se aprobó a tapa cerrada en el Parlamento, ¿verdad? Con más de 250.000 personas rodeando el Palacio Legislativo. Ese ítem advirtió que el movimiento sindical era una fuerza, el movimiento gremial era una fuerza que de alguna manera había que controlar. Los aspectos particulares de las explosiones de movilización estudiantil fueron por razones no menores, pero no estaban pensadas en términos de la lucha contra la dictadura que se venía, o contra la represión, o contra un gobierno que iba camino de ir derechizándose cada vez más. Las explosiones fueron por cosas más pequeñas, que el boleto en un caso, que cosas presupuestales en otros. Ya en el 68, cuando empieza la represión mayor a las organizaciones gremiales y sindicales, yo ingreso al Comité de Movilización de la FEU, que en esos momentos es un comité de 7 miembros, que queda prácticamente como dirección de la FEU, porque el secretariado de la FEU, que se reelegía anualmente, luego de una convención que nombró el Comité de Movilización, no se hizo nueva elección del secretariado, y quedó un Comité de Movilización como dirección. Los estudiantes de aquella época éramos como un motorcito explosivo que no solo lucha por boleto, no solo lucha por reivindicaciones gremiales, estudiantiles, sino que en primer lugar luchábamos por un mundo distinto, por un horizonte, una utopía diferente. Por algo fue modelo nuestro el Che, por algo fue modelo nuestro Cuba, por algo teníamos como ejemplo tantas vías heroicas que se dedicaron a luchar contra el imperialismo yanqui, porque no solo el imperialismo en general. Como dice la canción de Salerno, primero España, también Portugal, después Inglaterra, y después fueron los yanquis. Nosotros nos tocó la época de luchar contra el imperialismo yanqui. El contexto en que se desarrollan las movilizaciones en el año 68 es que con el Pachecato comienza una mayor represión. Hay un antecedente que es la movilización de secundaria por el boleto, que genera represión. Después en el 1 de mayo, está presente la marcha cañera, que hace una especie de marcha dentro de la marcha con distintas características, se intenta quemar un muñeco frente a la Embajada de los Estados Unidos. Ahí hay represión, una represión bastante violenta, y luego se hace un acto en repudio a la represión esa, que también es un acto muy grande, y ahí el estudiantado empieza a participar y a llevar adelante una campaña en defensa de las libertades, ya trascendiendo lo que es la lucha presupuestal, que era lo más típico del movimiento estudiantil, y trascendiendo las luchas más reivindicativas propias del estudiantado, empieza a tener un carácter más político de defensa de las libertades, fundamentalmente. Defensa de la autonomía universitaria, que se supone no estaba amenazada, había muchos intentos de meterle mano, y en contra de la represión que generaban las movilizaciones. A diferencia de la etapa de la huelga general y predictadura, momentos previos, hacíamos nosotros un poco de caja de resonancia de lo que era el sentimiento social de lucha, de explosión, de contradicciones muy grandes que se estaban dando en el movimiento obrero y en el movimiento popular. Más o menos esas fueron las características, y creo que me parece muy importante tener en cuenta que había una propuesta de tipo ideológica que iba más allá del contexto inmediato, reivindicativo, gremial, puntual, y que nos llevaba a sentirnos estudiantes peleando por un mundo diferente. Y además ya en esa época empezó el trabajo conjunto, ya había empezado antes, ¿no? El trabajo conjunto con movilizaciones obreras, ¿no? Con sindicatos en apoyo a movilizaciones obreras, que eso fue otra parte
de toda la lucha 68-69 fundamentalmente, y 70 también, que era, tanto fue el apoyo a las huelgas bancarias, después estuvo el apoyo a algunos conflictos que fueron especialmente duros. Yo recuerdo uno de ADMA, creo que hubo otro de Pepsi, hubo alguno de FUNSA, de Guiringhelli, asesores del caucho, no sé, no recuerdo exactamente en detalle todos, pero hubo apoyo concreto. Y es más, una de las líneas que desarrollamos en aquel momento era de alguna manera interpretar que pasado esa primera explosión estudiantil, el centro de la lucha contra la represión estaba en la clase obrera, y llevar al movimiento estudiantil al apoyo a las luchas de la clase obrera. Ese fue el planteo que predominó en aquel momento y que se llevó adelante. Y nosotros tuvimos un relacionamiento con el movimiento obrero muy fuerte. O sea, el hecho de que yo haya dicho que los sindicatos autónomos lo siento como una pérdida se puede interpretar como que estoy en contra de la central. Yo ideológicamente estoy a favor de la pluralidad. En ese sentido, sí, es una cuestión ideológica. Pero nosotros con el movimiento obrero tuvimos un vínculo absolutamente entrañable. Observen una cosa, nosotros a fin de año, en los 60 y actualmente también, hacemos una venta que le llamamos venta popular, que es de cerámica, de investigación gráfica, de investigaciones que los estudiantes hacen en sus cursos, que necesariamente tienen que tener una relación con la sociedad. Un gran porcentaje de esos actos culturales los hicimos en coordinación con sindicatos. Pero te digo más, hicimos uno con el sindicato de los cañeros en Bella Unión. Hicimos una venta popular en Bella Unión con la proyección de películas cuyo origen eran las manifestaciones estudiantiles. O sea, que fuimos allá y vos no sabés lo que fue entrar y no sabés lo que fue salir. Existió una relación orgánica entre la FEU y la CNT, que nació prácticamente desde del Congreso Fundacional, después del Congreso del Pueblo y eso, y que hacía que la FEU tuviera un representante, creo que era con voz y sin voto, no me acuerdo exactamente, dentro de la mesa representativa de la CNT. Que en general el papel que cumplía era llevar a la CNT alguna propuesta del movimiento estudiantil, informar de la movilización del movimiento estudiantil, coordinar movilizaciones, sobre todo las grandes movilizaciones que se hacían en conjunto, y a su vez estar al tanto de algunos problemas, conflictos que se estuvieran dando en la CNT para concitar el apoyo del estudiantado a eso. Recuerdo muchos conflictos, varios de FUNSA, donde la militancia nuestra estaba siempre dispuesta a actos de solidaridad. La enorme cantidad de afiches que imprimimos a Planograph, las pinturas murales que hicimos, o sea, nuestra idea siempre fue que la formación de un universitario es en definitiva la formación de un ciudadano. La etapa más próxima al golpe, que culmina con la huelga general, creo que la Federación de Estudiantes estuvo más encajada, más articulada con el movimiento obrero. Es más, me animaría a decir que a partir del 70, que hubieron muchos conflictos como ADMA, como FUS, etcétera, que fueron conflictos combativos de los años 70, el movimiento estudiantil supo acompañarlos bien, supo estar cerca y apoyar esa lucha obrera. En el marco de la medida pronta de seguridad, que la CNT empezó a organizarse en forma clandestina. La mesa representativa se reunía en casa de familia, en locales que conseguían los viejos dirigentes, y se funcionaba con criterios de estricta clandestinidad. Yo tenía que esperar en alguna esquina, aparecía algún compañero conocido que me recogía en algún vehículo o a pie y me llevaba hasta algún lugar que tratamos de no averiguar bien dónde era, de no prestar mucha atención a los detalles, y bueno, nos reuníamos ahí, se hacían las reuniones. Yo me acuerdo, fue un periodo interesante. Fue que nosotros pensábamos que había que denunciar en ese momento, como federación,
como gremio estudiantil, justamente lo que ya era el anuncio prácticamente explícito de la dictadura que vendría. Por algo se estaba torturando los cuarteles, por algo se estaba violando los derechos humanos en la calle sistemáticamente, con pinzas, con represión, con balear las manifestaciones, y toda esa denuncia tenía un centro clave que era el aparato represivo, que no solo eran los escuadrones de la muerte, sino que también era oficialmente las Fuerzas Armadas, en aquel momento las Fuerzas Conjuntas. Ya estaban aliados y creadas como organismo oficial. Yo integraba el Consejo Directivo Central cuando el golpe de Estado, pero por las responsabilidades políticas que tenía, no de FEU, no gremiales, sino políticas, iba poco al Consejo Central. Benjamín Liberoff era uno de mis suplentes que participaba cuando alternábamos. ¿Quién estaba en el consejo que resolvió sobre la declaración que tomó la universidad, que fue muy buena? Cuando el golpe, no me acuerdo hoy, habría que mirar las actas, creo que yo no estaba. Muy en particular, yo por razones variadas, en ese periodo fui y salí de cárcel reiteradamente, que no tuvo nada que ver con la cárcel de la dictadura, eran por cuestiones gremiales, persecuciones políticas parciales. Pasé periodos de 1 mes, 2 meses en un cuartel, en otro, y la verdad que revisando las actas hace un año o 2 años, me encontré que hay una intervención de don Julio Ricaldoni, que era el decano de la facultad, reclamando por mi libertad, en un consejo en el cual yo creía que estaba participando de él, pero creo que no estaba, porque Ricaldoni estaba preguntando qué pasa con Marcarián, que está preso en algún lado y no sabemos dónde está. Así fue que yo hablé a nombre de la FEU denunciando todas estas cosas, y que cuando me procesan a mí los milicos, me adjuntan ese discurso como el delito tipificado es escarnio a las instituciones públicas, porque se consideró que ese discurso era lesivo de la moral de los militares y de la institución Fuerzas Armadas. Y bueno, lo único que hicimos nosotros, yo en todo caso para relatar humanamente la vivencia, fue así. Primero imagínense subiéndome un estrado y viendo toda la calle agraciada llena, de laburantes, de gente, de pueblo, de vida, impresionante, no me olvido más. Segundo, para un pendejo en aquel momento, 23 años, para un gurí relativo, era una impresión tremenda la responsabilidad de hablar respecto a lo que estaba pasando en ese país, en nuestro país y en ese momento. Y yo empiezo a hablar y tengo la sensación de que al principio, qué cuerno me iba a poder estar escuchando a la gente a lo largo del río humano que iba por la calle Agraciada. Y cuando yo empiezo a denunciar el tema de las torturas y lo que está pasando en los cuarteles, se empieza a crear un silencio que no me olvido más. Y por momentos, la gente aplaudiendo, apoyando, coreando liberar a los presos por luchar mientras duraba mi discurso, bueno, me emociona hasta el día de hoy. No me olvido más lo que fue la respuesta de la gente frente a un discurso que denunció lo que el país estaba viviendo. Y bueno, fue mayo del 73 y la dictadura vino el 27 de junio. Quiere decir que estaba clarísimo que bien valía jugarse la vida por denunciar lo que estaba pasando en ese momento. La actitud de la institución ahora en sus sectores más moderados o menos vinculados a la izquierda, como podía ser por ejemplo el ingeniero Ricaldoni, que no era un hombre de izquierda, un hombre vinculado a un sector democrático del Partido Colorado, bueno, en alguna medida el mismo Mayolo en aquella época, fue de una dignidad total y una defensa cerrada de la democracia, de sus fuerzas representativas, de vincularse con el movimiento sindical en esas luchas, etcétera. Creo que ahí no hubo desfallecimientos y precisamente recientemente he tenido oportunidad de destacar cómo esos son los elementos que han hecho que la institución, ahora ya no solo los estudiantes, sino la institución como tal, sea una de las formadores de la identidad nacional, incluyendo en la identidad nacional sus valores democráticos y participativos, como parte de la uruguayidad, para decirlo de otra manera. Y yo creo que la universidad, en particular por sus acciones de esa época, colaboró muy fuertemente en sentar bases, en crear pensamiento sobre esas cuestiones. Porque todos teníamos claro que la lucha contra la dictadura del país entero, que una huelga general tenía un sentido altamente político, no reivindicativo, que no queríamos un país dominado por milicos y por oligarcas, y por lo tanto a la calle salíamos todos. La Federación tenía más que claro en sus resoluciones de Congreso que frente a un golpe de Estado iba a acompañar
la declaratoria de huelga general de la CNT y de todo el movimiento popular. Así fue, y del lado de la FEU no hubo ni un instante de segundo de duda respecto a las características del golpe esa noche del 27 de junio. Tocó los 60 vivir un proceso de regresión total, ¿no? Esa es la verdad. Donde además perdimos, pero perdimos. Nos arrasaron. Y sería importante, ¿no?, pichar algunas de las razones por las que nos arrasaron. Porque hubieron momentos donde el movimiento social era muy fuerte, y donde capaz, si hubiera habido más entendimiento, se hubiera podido revertir. Claro, esto es ciencia ficción, lo que pasó, pasó. ¿Para qué hurgar en el pasado? Y a modo de sentimiento, de testimonio personal, quizá transmitirles a los que puedan no haberlo vivido, o a quienes estuvieron pero de afuera, que el pasado tuvo muchos costos, en compañeros, en gente que hoy no está, y que todos esos que hoy no están, más los que han sufrido, más los que quedaron mal de la tortura, más los que quedaron enfermos de las cárceles, todo lo que alguna vez hemos pasado por esas historias, luchamos para cambiar este mundo. Y hoy esa deuda sigue cada vez mayor. Es más, se me hace muy difícil entender cómo gente que estuvo hoy ha cambiado radicalmente su discurso y no ve que estamos dejando ese sacrificio en un cajón olvidado. Creo que es muy doloroso y quisiera, ojalá se pudiera, una reflexión que nos llevara a volver a rescatar la historia de lucha que tuvo nuestro pueblo y nuestra gente.